Los partidos que conforman nuestra alianza son partidos de la centroizquierda chilena amplios, pero quiero hoy día especialmente saludar a mi partido, al Partido Comunista de Chile. Quiero agradecer además a Acción Humanista, a la izquierda cristiana, a nuestros compañeros en la ruta del allendismo, al socialismo democrático con todos sus partidos, al Frente Amplio y a la Federación Regionalista Verde. Yanet Jara, militante del Partido Comunista de Chile, consiguió la nominación como candidata presidencial al vencer en la elección primaria de las fuerzas progresistas gobernantes, a la que concurrieron más de 1.400.000 personas. Con un contundente 60% de los votos, dobló a la candidata socialdemócrata Carolina Toá, que consiguió poco más del 28% de los sufragios, relegó a un tercer lugar al candidato Frente Amplista Gonzalo Vinter, 9%, y al último lugar al regionalista verde Jamie Mulet, que tuvo el 2,7% de los votos. La ahora candidata única recibió de inmediato el apoyo de todos los partidos de la izquierda y centroizquierda para la elección presidencial de noviembre, en las que hará frente a las hasta ahora candidaturas de las derechas. La exministra de Trabajo, hasta hace 3 meses, concentró más de 820.000 sufragios, unos 100.000 votos más de los obtenidos hace casi 4 años por el también comunista y exalcalde Daniel Jadue. Jara es la segunda mujer comunista chilena que se postula a la presidencia de su país luego de la candidatura de la fallecida Gladys Marín en 1999. Parte importante de su éxito electoral es atribuido a una campaña que puso el acento en su biografía personal, su origen humilde y su perseverancia en estudiar y hacerse profesional en las carreras de administración pública y abogacía. Adelantándose al seguro ataque de las derechas por su militancia y la posición internacional de su partido, Jara enfatizó que estamos en un momento difícil para el mundo entero, hay guerras, matanzas y sufrimientos, con un escenario económico amenazante. No quiero a Chile subordinado a gobiernos extranjeros ni modelos extremos, por eso mantendré una política internacional basada en la independencia y el multilateralismo, defensora de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo donde se violen, en línea con lo que ha sido nuestra tradición como Estado. Vamos a seguir siendo un país libre, independiente y soberano. La victoria de Jara también impacta en la configuración de la izquierda e incluso en su propio partido. Su nominación como candidata presidencial única supone la formalización de un nuevo bloque de alianzas, tanto para la campaña que viene como para un eventual nuevo gobierno. Por lo pronto, Jara deberá buscar el apoyo de la Democracia Cristiana, que no forma parte del gobierno ni participó en las primarias, para conformar las mayorías necesarias para hacer frente a las derechas. La candidata se verá enfrentada a la necesidad de solidificar su alianza con el Frente Amplio y con el Partido Socialista, cuya correlación interna de fuerzas, pues lógicamente ha cambiado después de la primaria. La primaria de este domingo deja, eso sí, un valor inequívoco: la unidad del progresismo para resolver sus competencias internas con el mecanismo de primarias abiertas a la ciudadanía. El contundente triunfo de Jara, sin embargo, es solo una racha de viento para la batalla principal de noviembre, cuando Jara enfrente cara a cara a la ultraderecha. Esto escribía en Diario Red nuestro corresponsal en Chile, Livio Pérez. Lean el artículo entero. Hoy en La Base les contamos quién es la aspirante de izquierdas a suceder a Gabriel Boric en La Moneda. Arrancamos. La Base. Hoy en La Base volvemos a hablar de política chilena. Veremos si la izquierda pasa segunda vuelta y si puede volver a ganar, como hace 4 años, a la ultraderecha chilena, y que siga habiendo un gobierno progresista. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a contar cómo funciona ese proceso, ese sistema de primarias abiertas en Chile, que es muy interesante. ¿Quién ha concurrido, además de Yanet Jara, a las mismas? Y bueno, ¿quién es esta candidata que ahora se va a jugar en las presidenciales? Manu Levín, ¿qué dice el Mercurio? ¿Qué dice el Mercurio? Pues ya veréis qué decía el Mercurio y qué dice hoy el Mercurio ante circunstancias equiparables. Y vamos a ver los ingredientes de la receta
que compone la campaña del poder mediático chileno contra Janet Jara. Algunos vienen de un poco más atrás y otros los han empezado a desplegar una vez conocido que ella ha sido la triunfadora. Seguro que les van a sorprender mucho. Como no podría ser de otra manera, hoy conectaremos con Santiago de Chile. Allí conoceremos el análisis de Hassan Akram, forma parte del equipo de La Voz de los que Sobran, un programa que para nosotros son una referencia mediática en Chile. Hassan además es doctor en ciencia política. Vamos con ello, Rocío. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. El próximo noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales chilenas. 15 millones de personas decidirán el rumbo del país y deberán elegir si revalidan el gobierno del oficialismo o lo harán frente a una derecha que, aunque fragmentada, amenaza con volver al Palacio de la Moneda. Pero antes, Unidad por Chile, la coalición progresista que hasta ahora ha liderado el presidente Gabriel Boric, debía elegir mediante un proceso de primarias a la persona que disputará por la izquierda la presidencia chilena. Esto ocurrió el domingo pasado en unas elecciones primarias que dieron un nombre muy claro, como les decimos, Janet Jara, y también un partido, el Partido Comunista de Chile. Si en 2021 las anteriores primarias dieron la victoria al Frente Amplio de Gabriel Boric frente al candidato comunista Daniel Jadue, hoy los resultados dan la vuelta a la tortilla. Pero es que, claro, desde 2001 hasta hoy han pasado muchas cosas en Chile, ¿verdad? Así es, pero vamos a pasar a explicarles cómo funcionan las primarias en esta coalición, en Unidad por Chile y en el país. Bueno, pues recordemos que Unidad por Chile la componen 5 organizaciones: el Partido Comunista de Chile, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde Social. Las primarias presidenciales en Chile se regulan por ley, que permite a las coaliciones o partidos inscribir candidatos para elegir a su representante único mediante sufragio voluntario y establece unas normas para que estas elecciones primarias transcurran con todas las garantías: actos electorales, propaganda electoral, medios, sondeos, conteo de votos. Preguntarán si la derecha chilena ha convocado primarias en alguna de sus formaciones. La respuesta es no. En otras ocasiones sí, esta vez no. Parece que Kast, Kaiser o Matei van a disputarlo todo divididos y directamente en la primera vuelta de las presidenciales que hablen las urnas. Pero volvamos a Unidad por Chile. En estas primarias se presentaban 4 candidatos. Carolina Toa, la segunda por la izquierda en la imagen, la candidata del Partido por la Democracia. Es la ministra del Interior, con un perfil más moderado de centro-izquierda. También fue alcaldesa de Santiago y quedó en segundo lugar con un 28% de los votos, apoyada sobre todo por los sectores más moderados. Después, Gonzalo Vinter, que quedó tercero. Era el candidato del Frente Amplio, diputado, figura joven de este sector progresista y el más cercano al presidente Gabriel Boric, que quedó tercero con un 9% del voto. En cuarto y último lugar, Jaime Mulet, que venía de la Federación Regionalista Verde, es un diputado con un enfoque que venía de la democracia cristiana y que apenas cosechó un 2,7% de los votos. La ganadora, pues la primera por la izquierda en la imagen, Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, ministra de Trabajo en el actual gobierno y que representaba al ala más a la izquierda de la coalición. Se ha revelado como la preferida por un 60% de los votantes. Y lo ha hecho a contramano de muchos pronósticos y encuestas, ¿no? Pues sí, porque muchos pronosticaban resultados más ajustados o incluso en favor de Toa o de Vinter. Votaron al final 1.430.000 personas en Chile y en el extranjero, un poco menos del 10% del censo electoral, que es una participación baja, aunque es típica en las primarias de Chile, donde el voto, como decíamos, es voluntario, aunque pueden votar, por cierto, tanto militantes y afiliados como cualquier ciudadano o ciudadana independiente de a pie, vamos, como si fueran unas elecciones generales. Eso sí, hay que comparar con las anteriores primarias, las de 2021, en las que votaron casi 3 millones de personas, que eran esas que comentamos, en las que Daniel Jadue cosechó el 40% de los apoyos y Gabriel Boric el 60%, lo que le llevó a las generales, por las que terminó siendo el presidente de Chile. Pero vamos a hablar de la protagonista. ¿Quién es Janet Jara? Cuéntanos. Pues hemos leído varias semblanzas sobre la candidata, aunque si nos permiten les recomiendo una, la que ha escrito Ingrid Urgeles en Diario Red, por lo detallado de la misma, ¿no? Urgeles resume el perfil de Jara, hermoso apellido, militante del Partido Comunista desde los 14 años, dirigente sindical, subsecretaria y ministra y una de las candidatas más sólidas. Vean. Como ya lo saben, fui una niña que partió su vida en una familia humilde. Y quiero en primer lugar agradecer a mi familia, que hoy día me está acompañando acá, desde Conchalí a La Moneda.
Predica del Chile real, ya que viene de la comuna popular de Conchalí, al norte de Santiago, que es una comuna de clase trabajadora con larga tradición de lucha social y de organización comunitaria. Tiene 51 años y se formó en la Universidad Pública de la capital del país como administradora pública primero y como abogada después. Reivindica a menudo su origen popular, ¿no? Su clase, la clase trabajadora. A los 14 entró a militar en las Juventudes Comunistas y en paralelo desarrolló una carrera profesional, además de como cuadro del partido, como trabajadora en el sector público. Como ministra de Trabajo bajo el gobierno de Gabriel Boric, ha sido la cara visible de algunos de los mayores logros de la actual legislatura. De hecho, de algunos de los principales logros, podría decirse. Con Jara se aprobó el aumento del salario mínimo interprofesional, la reforma pensional, la mejora de la renta básica universal, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y las políticas de prevención del acoso sexual y laboral. Hay quien la compara en lo dialogante con Michelle Bachelet, quien ha mostrado gestos tácitos de respaldo a Jara, sobre todo a través de algunos sectores del bacheletismo. Jara dice que no va a dejar en ningún caso su militancia en el Partido Comunista de Chile, aunque abogue por la unidad y por hacer, como ella misma dice, gestos de amplitud. Le respalda, pues la buena valoración que tiene entre chilenos y chilenas como ministra, una de las mejor valoradas dentro del gabinete, y también las políticas concretas que está llevando o que promete llevar un futuro en su programa, como por ejemplo las políticas de igualdad. No en vano cerró campaña el sábado en un acto en el que estaba rodeada de mujeres de la izquierda. También lleva cuestiones como la nacionalización del litio, hacer una alta inversión en vivienda pública, ampliar la gratuidad de la educación superior o, promete también ponerse firme con la política de cuidados. Pues hablando de valoración, tíranos algunos datos, Zugasti, sobre el actual gobierno chileno para que podamos entender las causas de la victoria de Janet Jara y qué escenario tiene por delante de aquí a las presidenciales de noviembre. Bueno, pues hemos revisado encuestas, las más recientes de diferentes fuentes, en concreto citamos aquí las de CADEM y CEP, que son encuestadoras oficiales reconocidas en Chile, aunque con un sesgo a la derecha que suele señalarse desde muchos análisis. El hecho es que existe una aprobación consistentemente baja para el gobierno de Boric, fluctuando entre el 22 y el 27%, tanto en 2024 como en 2025, con una desaprobación de entre el 59 y el 66%. Pulso Ciudadano, que es otra encuestadora que se suele considerar como más neutral, le daba algo más de chance al presidente en 2025, situando su aprobación en torno al 30% y en ascenso, quizá gracias a medidas como la reforma de pensiones, que de hecho viene de la cartera de Jara. Entre los motivos para estos ratios tan bajos en estas encuestas, se pueden encontrar muchos. Desde la izquierda se suelen hacer análisis que señalan la insuficiencia de las reformas, como por ejemplo la reforma tributaria, o la persistencia de problemas en sectores como por ejemplo la sanidad pública. Pero si aplicamos una mirada más profunda, más de fondo, planea también la gestión fallida de la reforma constitucional de 2022 y 2023, que era la gran gesta tras el histórico estallido social en Chile de 2019. Un artículo del Ciudadano, también en Diario Red, definía la legislatura de Boric como de un progresismo sin proyecto, que ha contenido, que ha limitado las voluntades populares y se ha movido hacia un proyecto de gestión y no de transformación. Las críticas desde la derecha a esta legislatura ya se las pueden imaginar porque inundan a menudo los titulares, aunque muy en línea con las derechas ultra en toda América Latina. La seguridad pública es el tema favorito, en el cual la derecha defiende políticas de fronteras duras, militarización y represión. Nos suena de algo. Y ¿qué dicen los compañeros y compañeras de filas de Janet Jara? Pues fíjense, hace bien poco Canal Red América Latina hacía un programa sobre estas primarias y hablaban con Daniel Jadue, que hacía una lectura muy crítica de la legislatura en esa clave. Vean. Lo que estamos viviendo en Chile es un momento de profunda crisis del sistema político, pero que también puede ser una definición histórica. El país llega a esta elección cansado de los abusos, indignado con la impunidad de los poderosos y decepcionado de una transición que no cumplió ninguna de sus promesas. La derecha, que fue derrotada socialmente en la revuelta popular del 2019, logró reorganizarse no porque tenga mayoría social, porque no la tiene, sino porque supo aprovechar los errores y vacilaciones de quienes, estando en el gobierno, olvidaron que llegaron para transformar y no para administrar. Pero lo más grave es que las instituciones siguen funcionando al servicio de los mismos de siempre. Hoy vemos a los grandes empresarios burlar la justicia y vemos a los responsables de delitos de lesa dignidad impunes digitando desde lejos a una parte de los tribunales sin ninguna consecuencia. Y mientras tanto, al pueblo se le exige paciencia, moderación, mesura.
Bueno, pueden ver la entrevista completa en Canal Red América Latina. Volviendo a los resultados de estas primarias, al menos tenemos estas certezas. La primera es que el Partido Comunista de Chile sale reforzado, se reforzará por tanto también en las listas electorales y tendrá más peso para negociar el programa. Pero a Jara le hará falta también dialogar mucho a la interna. También tenemos otra certeza, que probablemente sea José Antonio Cast, el líder de la derecha, que aunque dividida se la juegue frente a Jara en el balotaje, o sea, en la segunda vuelta de primarias, que sería para diciembre, si nos permiten hacer esa predicción. Y para combatirle, de momento, parece que los puntos fuertes de Jara son los derechos laborales y la promesa de que puede liderar una ola progresista superadora de los límites marcados por Boric. La derecha y la ultraderecha chilena recurren a las viejas narrativas pinochetistas que reciclan una y otra vez lo mismo, ¿no? Cuidado que vienen los comunistas. Ojalá esta vez tengan razón. Pero el hecho es que, pase lo que pase, entre noviembre y diciembre, el triunfo de Janet Jara es ya histórico, en tanto que es la primera vez que una candidatura presidencial del Partido Comunista tiene posibilidades reales de ganar la presidencia de Chile. Para muchos en la izquierda, Jara representa, esto lo decía Daniel Jadue, lo que Chile estaba esperando, mujer comunista de izquierda, con una conexión con las demandas sociales que vendría a impugnar a la izquierda tecnócrata que ha administrado el neoliberalismo y que daría un golpe al centro político. Otro aviso a navegantes, advertía Jadue en esa entrevista en Canal Red que le señalábamos. Decía también Jadue que la derecha va a recurrir seguramente a todas sus armas para detener este avance, pero que cuando el pueblo se moviliza y la izquierda camina unida y con propósito, pues es posible darle a Chile lo que Chile necesita. La izquierda sin duda tiene un desafío histórico, o bien seguir con la lógica del mal menor o disputar el poder para intentar transformarlo todo. Gracias, Ugasti. Lo que verdaderamente hay que hacer, hay que generar una infraestructura de vivienda que sea siempre asequible, que no se vaya al mercado, y hay que generar un ecosistema de proveedores que siempre quieran trabajar en la gestión de la vivienda y de las personas, no en venderlas y en desaparecer del circuito. A los caseros y a la patronal inmobiliaria se acabó vuestra impunidad. El mientras tanto es súper relevante. A una persona que tiene hoy 25, 30 años, el mientras tanto son los mejores años de su vida adulta. Hay mucha gente que dice, mira, no hay que hacer nada. Pues bueno, miras a los ojos directamente a 14 o 15 millones de millennials y zetas y les dices que han nacido mal. No se pierdan esa entrevista mañana, después de la base, a Javier Burón, uno de los mayores especialistas en vivienda en España. Manu Levín, vamos con los medios. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Portada de El Mercurio, aquí estamos, Pablo, en 2017, cuando Sebastián Piñera ganó las primarias de la derecha chilena para ser su candidato presidencial. Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez obtienen holgados triunfos en primarias. La participación fue muy superior a la prevista. Altísima votación en Chile Vamos, el espacio político de Piñera. 1.417.000 votos. Votos totales a Piñera, 827.000. Ok, quedémonos con los datos, los repito. 1.417.000 votos totales, 827.000 votos a Piñera. Ok, portada del Mercurio ahora sobre las primarias del oficialismo que ganó Janet Jara del Partido Comunista. Con participación menor a la esperada, Jara arrolla al socialismo democrático con Toá y al Frente Amplio con Vinter. 1.420.000 personas acudieron a las urnas. Votos totales a Jara, 825.000. Es decir, 1.417.000 personas votan en las primarias de la derecha y Piñera recibe 827.000 votos. Holgado triunfo, gran participación, altísima votación. Bien, Piñera. 1.420.000 personas, es decir, más que en aquellas primarias de la derecha, participan en la interna de la izquierda y Jara recibe 825.000 votos, básicamente los mismos que recibió Piñera en 2017 y con más diferencia sobre sus rivales. Participación menor a la esperada. En fin, así funciona la propaganda, amigos. Obsceno el doble rasero del Mercurio y de la prensa corporativa chilena en sus relatos sobre las primarias en la derecha y en la izquierda. Cuando el presidente sacaojos Sebastián Piñera ganó en 2017 en unas primarias menos participadas que estas y con menos diferencia sobre sus adversarios, la narrativa era que esa victoria en la interna lo catapultaba a la moneda, pero cuando Jara gana unas primarias con más participación, la narrativa es sobre la baja participación. La primera narrativa, claro, busca inflar un clima de opinión y la segunda busca desinflarlo. Me imagino la redacción del Mercurio. Jefe, en esta primaria participó más gente que
que en la que eligió a Piñera. Y entonces dijimos que la participación fue altísima. ¿Cómo vamos a poner ahora que fue baja? La gente va a hacer números y vamos a quedar como mentirosos. Pero qué números, ni qué weas. Esto es el Mercurio, idiota. Los datos dan igual. Tú escribe baja participación A y no olvides hablar mucho de Cuba y de Venezuela. Algo así debe haber sido la cosa en la redacción de El Mercurio. Y no solo en El Mercurio, porque esta es una narrativa coral. Las últimas noticias. Janet Jara gana primaria marcada por baja participación. Ganó la candidatura de un partido extremo, pero con pocos votos. En fin, pues pocas veces queda tan en evidencia la hipocresía, la manipulación y los relatos interesados que se independizan de los hechos en una prensa oligárquica que siempre juega a favor de la élite reaccionaria y en contra de cualquier opción política popular. Bueno, he aquí el primer ingrediente de la campaña que ha desplegado ya el poder mediático chileno en las últimas horas para atacar la candidatura presidencial de Janet Jara del PC de Chile. Una campaña cuyo objetivo, con esta narrativa de la baja participación, ahora vamos a ver otros elementos, pues es bajarle el precio a las opciones de Jara, desinflar el globo, pero que lo que revela en realidad es pues, todo lo contrario, es su potencialidad en todo caso, porque cuando todos te atacan en coro y a toda portada, pues no es precisamente porque estén llenos de seguridad por la debilidad de lo que representas, como pretenden expresar, sino quizá de temor por tus posibilidades. Y es más, creo que puede ser interesante también para la gente que nos ve desde Chile escuchar frente a estos relatos mediáticos locales, pues cómo vemos algunos todo esto desde afuera, desde España, desde luego, yo se lo digo, al menos hablando por mí, con mucha envidia, porque salvando todas las distancias procedimentales y todas las que quieran, la participación y el propio proceso pues es la leche. O sea, estamos hablando de una interna resuelta democráticamente con casi 1,5 millones de personas votando en unas primarias abiertas, 1,5 millones en un país con menos de la mitad de población que España y bueno, pues un proceso sano, participativo, estimulante para la base social de la izquierda, capaz de generar un revulsivo político y electoral como ya se ve en las encuestas. Bravo. Aquí en cambio tenemos a la banda del Napalm. Sí, aunque por suerte parece que la banda del Napalm está ya en tiempo de descuento porque el Napalm les ha acabado quemando a ellos mismos. Eso parece. Bueno, hecho este apunte desde la envidia por la virtud y por la potencialidad que tienen las normas democráticas para dirimir las internas frente a quienes aquí nos hurtaron cualquier cosa que oliera primarias en la izquierda española, vamos con el segundo ingrediente de la campaña del poder mediático concentrado de Chile contra Janet Jara, que es muy sencillo y más viejo que el hilo negro, como se diría en Chile. Anticomunismo. Anticomunismo abierto y transparente por parte de los sectores político-mediáticos vinculados a José Antonio Cast y a Kaiser, que ya salieron a hablar de que si 100 millones de muertos y demás chorradas, y que llegaron a acusar a Jara de tener un arsenal de armas, el delirio. Anticomunismo en el conglomerado mediático de la familia golpista Edwards, que usa a su favor los argumentos también de los rivales de Jara en la propia progresía. La tercera, existen dudas e incluso preocupación por la militancia comunista de Jara, que como muchos dirigentes del socialismo democrático reconocen en privado, podría ser un hándicap frente a los candidatos de la derecha, que hoy son, dice la tercera, los favoritos. Desde que Jara fue ungida como candidata el pasado 9 de abril, muchos dirigentes partidarios de Toa advertían off the record que los chilenos no votarían por una comunista y que sectores del centro político podrían animarse a levantar un candidato. Los chilenos no votarían por una comunista, pues las primeras encuestas que colocan a Jara como favorita en primera vuelta no dicen precisamente eso, ¿eh? Claro, los chilenos no votarían por una dirigente del PC, un partido con una trayectoria democrática intachable, pero sí lo harían por el hijo de un nazi como José Antonio Cast. Buena gente, ¿no? Claro, con eso no hay ningún problema. Y bueno, más anticomunismo que durante la campaña ha tomado la forma de una pregunta recurrente. A ver, compás, ¿dónde nació Janet Jara? En Chile, ¿no? En Chile. ¿Y dónde vive Janet Jara? En Chile, vive en Chile. ¿Y dónde ganó la candidatura presidencial? En Chile. ¿Y de qué país va a intentar ser presidenta? Creo que de Chile, sí, Chile. Bien, ¿y sobre qué país le preguntan los medios a Janet Jara? Pues digo yo que sobre Chile. No, ¿a dónde vas? Pero si estaba huevo, hombre, compañera. Sobre Venezuela y sobre Cuba. La tercera, oposición exige rechazar sin matices las dictaduras en Latinoamérica tras dichos de Janet Jara sobre Cuba. La tercera, Janet Jara tras críticas sobre dichos por Cuba. Mi compromiso con la democracia es férreo. Agricultura, presidente de la Cámara tras victoria de Jara. Chile no quiere repetir los fracasos de Cuba o Venezuela. La cuarta es profundamente alarmante. Oposición rechaza dichos de Janet Jara sobre Cuba. Es inaceptable que una figura pública y aspirante a la presidencia relativice la falta de democracia
democracia en Cuba, se quejó el jefe de bancada de Renovación Nacional. El Líbero, el PC, Jara y Venezuela. Aunque Janet Jara ha tomado cierta distancia de la dictadura de Maduro, tildándola de autoritaria, la evidencia indica que tal declaración no es suficiente. Y nunca será suficiente, porque cuando el adversario te gana una posición, inmediatamente va por la siguiente posición. Por eso, nunca hay que cederles ni un milímetro. En la batalla ideológica, si hablas de Venezuela, ya has perdido. Venezuela, Venezuela, Venezuela. El ciudadano se aburrió. Janet Jara revela que le han preguntado 42 veces sobre Cuba y Venezuela, y esto era en mayo. La cosa ha sido tan alevosa que en el debate de candidatos sucedió lo siguiente. SQM Codelco, candidata Jara. Ay, yo quería que me preguntaran por Venezuela y por Cuba. Nosotros también queríamos lo mismo. Se iban a ganar la medalla número 60. Oiga, pero el moderador se puede hacer el leso. No. En fin, pues tiene mérito la cintura de Janet Jara y su conciencia de que el humor a veces es la mejor herramienta para desactivar ciertas cosas. Pero bueno, aunque esto nos resulte simpático, en realidad señala algo terrible, la corrupción mediática. Y esto se evidencia con una comparación muy sencilla. José Antonio Kast viaja frecuentemente a Hungría por las estrechísimas relaciones que mantiene con el partido ultraderechista de Viktor Orbán. ¿Cuántas veces le preguntó el periodismo chileno a Kast por Hungría? ¿Cuántas veces le preguntaron qué fue a hacer a Hungría? Si Hungría tiene un gobierno autoritario, si Orbán ha deteriorado la democracia húngara, si condena acaso las violaciones de derechos humanos en Hungría, si él pretende convertir Chile en algo parecido a lo que hizo Orbán con Hungría. Le preguntaron a Kast, y a Kast una K más, y le sale lo del Ku Klux Klan, ¿por qué no dicen dictadura militar cuando se refieren al periodo pinochetista? ¿Qué periodistas chilenos preguntan esto? Pueden ustedes esperar sentados a todas esas preguntas porque así funciona esto. Tercer ingrediente de la campaña mediática para bajar la candidatura de Jara. Toa, representante de la progresía malmenorista, era mejor candidata para ganarle a la derecha en las urnas. Esta es la idea que se pretende instalar. Antes ya asomaba en algo que citábamos de la tercera, si recordáis, otro ejemplo en El Observador. Precisamente la ahora candidata del oficialismo en el desafío de convertirse en un rostro competitivo contra los de la derecha y escalar en los sondeos para tener opciones de llegar a una segunda ronda presidencial. Si bien era mejor candidata Toa para enfrentar a la derecha, a partir de ahora todo comienza de cero y dependerá de cómo Jara construya la campaña, explicó a la AFP Mireia Dávila, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Era mejor candidata Toa para enfrentar a la derecha. Ok, la realidad, el ciudadano. Ayer, primer sondeo post-primarias, ubica a Janet Jara por sobre Kast y Matei en intención de voto. De acuerdo al estudio, en intención de voto, la exministra de Trabajo supera con un 26% a Kast, que llega con un 23%, y a Matei, que marca un 19%. Más atrás vienen Kaiser, 9%, Parisi, 7%, Marco Enríquez Minami, 2%, y Harold Main Nicolis, 2%. Y en la misma dirección apuntan otros estudios que se están publicando en las últimas horas, a destacar, ojo a esto, la goleada de Janet Jara en el voto joven, 37% de intención de voto, esto es 11 puntos más que Antonio Kast. La idea de que a la derecha se le puede ganar desde el centro con candidatos insulsos y pusilárimes está negada una y otra vez por la realidad, pero ahí seguirán los analistas de la progresía en cualquier país de Europa o de América Latina diciendo lo mismo una y otra vez, a pesar de que los hechos digan lo contrario. Eso es justamente lo que está siendo derrotado, no ya en las primarias chilenas, sino en las urnas en todo el hemisferio occidental. Analistas de la tercera división. En fin, gracias, Manu. Ayer se consolidó la candidatura de la izquierda radical y eso marca un antes y un después. El rival de Chile es la inseguridad, el narcotráfico, el abandono de la infancia, como lo ha señalado Francesca, la mala calidad de la educación, el estancamiento. Es que ese es nuestro rival. Nuestro rival está en los dolores de Chile, de recuperar la esperanza. La izquierda radical tiene hoy una candidata, que es la continuidad del actual gobierno. Como decíamos, hoy contamos con Hassan Akram, es doctor en ciencia política, miembro del equipo de La Voz de los que sobran. Hassan, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. ¿Cuál es el análisis que haces de la victoria de Janet Jara y de sus posibilidades para eventualmente sustituir a Gabriel Boric en la moneda?
Chile es un país que sufre de una alta concentración de medios de comunicación y por ende ha salido una especie de verdad oficial sobre las primarias que dice que la victoria aplastante de Janet Jara, 60% de los votos, unos 700.000, no le da ninguna posibilidad de ganar la moneda porque la participación en la primaria fue bastante baja. Es cierto que uno compara la primaria de este año, donde la coalición progresista sacó en total 1.400.000 votos aproximadamente. Y si uno compara eso con la última vez que esa coalición hizo una primaria, que fue en 2021, que sacaron en total unos 1.800.000, hay una reducción en la participación que refleja el momento político de desmovilización, el momento político de un efecto anti-incumbente, enojo con la coalición por los limitados avances de política pública en esos 4 años. Entonces, la línea oficial de la prensa empresarial es que Janet Jara es una candidata dura del Partido Comunista, o sea, de la izquierda más extremista, y ganó porque los votantes razonables, más moderados, simplemente no votaron porque están enojados, están decepcionados de la coalición oficialista, lo que le da a la derecha las mejores posibilidades de ganar la moneda. Sin embargo, hay un error en este análisis que tiene que ver con la participación histórica en primarias en Chile. Las primarias son una adición tardía al sistema electoral chileno que lo añadieron pensando en Estados Unidos y en realidad los partidos políticos chilenos nunca se acomodaron tanto a esa idea de primarias y de hecho la participación siempre es baja. 1,8 millones participaron en 2021 cuando Gabriel Boric llegó a la moneda. Sin embargo, eso fue más bien la excepción en un contexto de altísima movilización en el así llamado estallido social de ese año, donde había mucha esperanza para cambios más profundos de la sociedad chilena. Si uno mira 2017, cuando ganó Sebastián Piñera la presidencia, antes ganó una primaria y la votación total de esa primaria fue 1.400.000 votos, o sea, la misma cantidad de votos que Janet Jara en su primaria, ¿ya? Entonces lo que tenemos es una primaria de participación típica, porque es cierto que también en 2021 la derecha hizo otra primaria y sacó 1.400.000 y perdió. Entonces, esa cantidad de votos no es una baja participación, es una base que permite ganar, pero también una base que se podría perder. La prensa oficialista, la prensa más bien empresarial, lo que quiere decir es que no hay ninguna posibilidad, que todos los candidatos fuertes están en el sector de la derecha, y eso no es cierto. Efectivamente, hay una reducción en votos en comparación con 2021, pero eso tiene que ver con el efecto antiincumbente, mucha frustración de parte del electorado con una coalición progresista que no ha podido hacer los grandes cambios que prometieron. Y entonces los que salieron de la coalición, que no participaron en la primaria, son más bien los votantes de una izquierda más dura. Es curioso, pero Janet Jara no representa de ninguna forma, a pesar de su militancia comunista, la opción más extremista, más dura de la coalición. En realidad, Janet Jara fue ministra de Trabajo de este gobierno, subsecretaria en un gobierno de la nueva mayoría, que fue una coalición con el Partido Socialista, con los partidos mucho más centristas. Ella representa una línea comunista renovada, ¿no? Ella hizo una campaña basada no en la historia gloriosa de los años 70, ni las banderas y la música folclórica de esa época, sino más bien en una historia de esfuerzo personal de ella, su contacto directo con las personas. Habló menos de ideología y más de historia de esfuerzo. En ese sentido, ella es una candidata comunista para una sociedad neoliberal. Y los que quedaron con ella, los que votaron en esa primaria y que apoyaron la opción comunista, en realidad son los votantes progresistas, izquierdistas, más moderados que no se han decepcionado la política. Eso le da una buena base para saltar a conseguir grandes mayorías
en la primera vuelta de la elección presidencial. Sin embargo, esa reducción en votos, la falta de mística en comparación con 2021, hace ese camino más difícil. De ninguna forma esto es una carrera ganada ni por la derecha ni por la izquierda. Las posibilidades están abiertas. Hay un efecto anti-incumbente con mucha decepción con el gobierno de Boric, que es innegable, pero si alguien tiene la capacidad de superar el malestar y enojo del electorado con el gobierno actual, es Janet Jara, que tiene una conexión más directa con el público que va más allá de su adherencia a la ideología comunista. Hassan Makram, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Los Prisioneros, We Are South American Rockers. Hasta mañana.